En medio de la noche en Los Ángeles, Louis irrumpe en un depósito de trenes, y comienza a cortar una cerca de malla. De repente, ve una luz acercándose y rápidamente esconde sus herramientas antes de ser descubierto por un guardia de seguridad que le pide una identificación. Louis se acerca pretendiendo cooperar, solo para atacar al guardia, noquearlo y robarle su reloj. Después, Louis va a un depósito de chatarra, y vende la cerca al capataz después de pasar mucho tiempo negociando el precio. Luego pregunta si el capataz está contratando, usando un montón de jerga corporativa para venderse. El capataz inmediatamente dice que no, así que Louis pide una pasantía no remunerada por la experiencia. Sin embargo, el capataz dice que nunca contrataría a un ladrón, indicando que sabe de dónde obtuvo Louis la cerca. Más tarde, mientras Louis conduce, ve pasar varios coches de policía, así que se detiene para ver qué sucede. Resulta que ha habido un accidente, y ahora un coche está en llamas con gente todavía dentro. En ese momento, Joe y su empleado llegan para grabar todo, así que Louis observa con mucha curiosidad y atención. Cuando terminan, Louis pregunta a Joe sobre el trabajo y él explica que es un periodista, lo que significa que se apresura a lugares donde ha ocurrido un crimen o accidente y graba todo, luego vende el metraje al noticiero que más pague. Las únicas cosas que necesita un periodista son una cámara y un escáner de policía. Encontrando el trabajo atractivo, Louis le pregunta si está contratando, pero Joe dice que no. Al día siguiente, Louis ve el accidente en la televisión, y se determina más a entrar en este negocio. Visita la playa y espera a que un hombre se distraiga para robar su bicicleta, luego va a empeñarla. El dueño de la tienda no está dispuesto a negociar el precio, no importa cuánto insista Louis, así que en su lugar pide crédito en la tienda, y obtiene una cámara de video más un escáner de policía a cambio. Esa noche, usa el escáner para comenzar a escuchar todos los informes en el área, solo para darse cuenta de que no entiende los códigos, y que necesita encontrar una buena ruta para llegar rápidamente. Primero llega a un arresto simple y los policías inmediatamente lo envían lejos. Luego intenta grabar a una mujer que fue detenida por la policía por conducir ebria, pero una vez más, los oficiales rápidamente lo echan. Eventualmente, llega a la escena de un carjacking fatal, y se acerca lo suficiente a la víctima para grabar algunas imágenes realmente gráficas. Esto hace que un policía se enoje e inmediatamente eche a Louis y a otro periodista, quien también maldice a Louis porque ahora no puede terminar de grabar. Louis ignora su enojo y lo sigue para escuchar su conversación por teléfono, así puede aprender cómo negociar con los noticieros y cuánto cobrar. Después, Louis va a Canal 6 y muestra el metraje a la directora de noticias Nina, quien inmediatamente queda impresionada por lo cerca que estuvo. Ella llama al productor Frank, pero el hombre se asusta diciendo que no pueden poner imágenes tan gráficas en un programa matutino. Nina dice que simplemente añadirán una advertencia, y le recuerda que ella es la jefa, así que acuerda comprar el metraje. Louis intenta negociar, pero al final no obtiene tanto dinero como esperaba. Sin embargo, Nina le dice que tiene mucho potencial, y que solo necesita una mejor cámara porque la calidad de su imagen actualmente no es buena. Dado que está dispuesta a comprarle más en el futuro, Louis pregunta qué es lo mejor para las calificaciones, y Nina explica que a sus espectadores les interesan los accidentes gráficos, y los crímenes violentos en áreas blancas y ricas. A la mañana siguiente, Louis ve su metraje en la televisión y siente que finalmente ha logrado algo. Descarga el clip de noticias en su computadora, y busca en línea una lista de códigos policiales para memorizar sus significados. Más tarde, se reúne con un joven llamado Rick para una entrevista. Una vez más, usa un montón de jerga corporativa para hacer preguntas, y hacer que Rick hable de sí mismo, pero al final lo contrata porque tiene un teléfono, conoce bien el área y sabe cómo usar el GPS. Louis revela que se trata de una pasantía no remunerada, lo que hace que Rick proteste porque necesita ser pagado al menos un poco, ya que está casi sin hogar. Después de una larga discusión, Louis acepta pagarle $30 por noche. Por la noche, Louis y Rick esperan en el auto mientras escuchan el escáner de policía en busca de un incidente interesante, y Louis aprovecha la oportunidad para enseñarle a Rick los códigos policiales. Después de muchas horas de nada, finalmente escuchan sobre un incendio, así que se apresuran hacia allí. Rick se supone que debe encontrar la ruta más rápida en el GPS y dar direcciones, pero Louis conduce como un maníaco y le grita porque está desesperado por llegar primero a la escena. Rick, muy nervioso, le da accidentalmente direcciones incorrectas y para cuando llegan al lugar correcto, es demasiado tarde porque los paramédicos ya se han llevado a la víctima. Después de que Joe se burla de él por su tardanza, Louis se enfurece con Rick y exige una mejor comunicación. Entonces, Rick le pide que no lo apure la próxima vez. Cuando obtienen una buena pista, Louis no grita a Rick y logran llegar justo a tiempo. Sin embargo, la policía ha cerrado la casa robada y no hay nada interesante que grabar. Louis se niega a rendirse y espera a que los policías se distraigan, luego se cuela dentro de la casa para encontrar los agujeros de bala en la cocina. Rearregla las fotos en el refrigerador alrededor de los agujeros para hacerlo ver más trágico, y termina el metraje con los agujeros en la ventana que muestran a las víctimas hablando con la policía. Antes de irse, roba algo de correo basura para obtener los nombres de las víctimas. Momentos después, Louis lleva el metraje a Nina, quien lo adora absolutamente. Frank se asusta porque es claro que Louis irrumpió y los nombres fueron robados de correspondencia privada, pero Nina decide usarlo de todos modos. Desde entonces, Louis y Rick se vuelven muy exitosos encontrando buenas historias y grabándolas para luego venderlas a Nina. Rick encuentra las mejores rutas para que Louis llegue rápido a la escena, y Louis graba cada detalle sórdido sin vergüenza, mientras evita a la policía.
Siempre mira la televisión para ver su propio trabajo en pantalla, y descarga todos los clips para crear una colección en su computadora. Cuando consigue suficiente dinero, compra una mejor cámara para él y una segunda para Rick, para que pueda grabar desde un ángulo diferente. Una noche, llegan a un accidente de coche antes que la policía. Louis intenta entrevistar a uno de los conductores, quien lo maldice porque está desesperadamente intentando hablar con el operador del 911. Luego, Louis revisa los coches destruidos y encuentra al otro conductor muerto en un área oscura, así que comienza a arrastrar el cuerpo hasta que está frente a las luces del coche para una mejor toma. Graba tanto como puede hasta que llega la policía y lo envían lejos. Joe lo ve pasar y se da cuenta de que ha perdido esta vez. Más tarde, cuando Louis lleva el metraje a Nina, ella nota que tiene sangre en su manga, pero él lo ignora y le pide salir a cenar. Al principio, Nina lo rechaza diciendo que no quiere comprometer su relación profesional. Sin embargo, Louis insinúa que dejará de darle buen metraje si ella dice que no, así que no tiene más remedio que aceptar. Al día siguiente, Joe se encuentra con Louis y explica que hará su equipo más grande con varias camionetas trabajando para él, por lo que quiere que Louis se una a él. Louis lo rechaza y cuando Joe insiste, Louis lo amenaza con violencia. Un furioso Joe se va mientras maldice el nombre de Louis. Cuando llega el sábado, Louis cena con Nina en un restaurante, y admite que quiere que ella sea su amante. Una vez más, Nina lo rechaza diciendo que esto fue solo una cortesía profesional. Louis inmediatamente comienza a citar montones de datos que ha encontrado en su investigación, señalando que la estación de ella es la de menor calificación, y han sido sus videos los que trajeron miles de nuevos espectadores. Sabe que el contrato de Nina pronto terminará, así que si quiere que sea renovado y mantener su trabajo, debe aceptar su oferta. Una reticente Nina no tiene más opción que comenzar a reunirse con Louis los fines de semana para acercarse a cambio de que él venda los videos solo a ella. Algún tiempo después, Rick comete otro error de ruta y Louis no logra llegar a tiempo para el incidente más grande de la noche. Joe y su equipo obtienen todo el metraje primero, y Joe se burla de Louis por ello. Al final de la noche, Louis trae a Nina algunas grabaciones de crímenes menores, y Nina estalla porque su canal rival obtendrá la gran historia. Sus jefes estarán furiosos y siente que le ha dado su cuerpo a Louis por nada. A la mañana siguiente, Louis ve el metraje en el canal rival, y se enfurece tanto que rompe el espejo de su baño. Queriendo venganza, decide colarse en la casa de Joe y sabotear su furgoneta. Esa noche, Louis y Rick llegan justo a tiempo para grabar un accidente de coche. Resulta ser la furgoneta de Joe y él ha resultado gravemente herido en el accidente, así que está siendo llevado por la ambulancia. Rick piensa que está mal grabar a un compañero Stringer y dice que Joe es uno de ellos, pero a Louis no le importa y se acerca para filmar de todos modos. Joe mira a Louis con furia mientras se ahoga en su propia sangre. Unas noches más tarde, Louis y Rick son lo suficientemente rápidos como para llegar a una gran mansión que fue asaltada antes de que llegue la policía. Louis se cuela dentro y ve a los criminales huyendo de la escena, así que se esconde en los arbustos para filmar sus caras y la placa de su furgoneta. Luego, Louis entra a la casa y graba cada gota de sangre en el suelo, siguiendo el rastro para encontrar los cuerpos de todas las víctimas, uno por uno. Louis se asegura de grabarlos a todos e incluso agrega metraje de una cuna vacía con suficiente contexto como para hacer pensar al espectador que puede haber un bebé muerto. Cuando encuentra al último cuerpo y se da cuenta de que el hombre aún está vivo, en lugar de ayudarlo, también lo graba antes de huir con Rick justo antes de que llegue la policía. Detienen el coche a unas cuadras de distancia para que Louis pueda editar rápidamente el metraje, cortando a los criminales y a la víctima viva de él. Momentos después, lleva el video a Nina, quien, como siempre, está increíblemente impresionada. Frank se asusta, así que Nina llama al abogado del canal para asegurarse de que esto es legal. El abogado explica que están bordeando la línea, pero siempre y cuando no revelen la dirección y censuren las caras de las víctimas, deberían estar bien. Después, Louis pide $115,000 por el metraje, y cuando Nina se niega a darle esa cantidad, finalmente estalla. Señala que tiene todo el poder aquí, así que desde ahora en adelante ella debe siempre pagar lo que él pida sin quejarse, hacer que los presentadores den crédito a su compañía de producción de videos, y presentar a Louis a todos sus colegas para que pueda empezar a hacer conexiones. Aterrorizada, Nina solo puede aceptar. Cuando finalmente es hora de transmitir en vivo, Louis se queda y observa con satisfacción cómo los presentadores mencionan su compañía mientras presentan el metraje. Los presentadores también tienen que describir la escena del crimen, y Nina les da señales para hacerlo todo más dramático, gráfico y alarmista. Cuando cortan para una pausa comercial, el jefe de Nina llama para felicitarla y pide reunirse con Louis. A la mañana siguiente, la detective Frontier y su compañero llegan al apartamento de Louis para hacerle algunas preguntas. Louis inventa una historia diciendo que oyó los disparos, y entró a la casa con la intención de ayudar, pero ya era demasiado tarde, así que comenzó a grabar. Recuerda haber visto una furgoneta alejándose, pero no captó las caras de los criminales. Los detectives no están convencidos, pero no pueden hacer más, así que se van. Después, Louis busca la matrícula en línea y consigue la dirección de uno de los criminales. Va allí con Rick y esperan fuera de la casa a que el criminal salga. Cuando Rick nota la furgoneta, se pregunta por qué Louis no llama a la policía ahora, así que Louis explica que quiere que los criminales vayan a algún lugar más agradable, esperando que resistan el arresto y hagan una mejor historia. Rick se asusta y dice que esto se está volviendo demasiado peligroso, por lo que exige un aumento. Louis le hace elegir el número, y Rick dice $75 por noche, haciendo que Louis selle el trato de inmediato. Su reacción hace que Rick se dé cuenta de que podría haber pedido mucho más, pero cuando intenta pedir un número mejor, Louis le dice que ya es demasiado tarde.
Cuando el criminal finalmente sale de la casa, el dúo lo sigue y observa cómo recoge a su compañero. Luego continúan siguiéndolos hasta que los criminales se detienen en un restaurante de comida rápida. Louis finalmente llama a la policía, dándoles descripciones detalladas y diciendo que los criminales están armados. Incluso aclara que estos son los buscados por el crimen infame, y ofrece su propio nombre como la persona que los encontró. Después de que Louis cuelga, Rex se da cuenta de que pedirá la recompensa que la policía ha puesto por estos tipos y pide la mitad de ella. Louis se enfurece, pero realmente necesita una segunda cámara para esos ángulos adicionales, así que accede a pagar. Rick va a pararse al otro lado del restaurante. Pronto llega la policía y, cuando se acercan a los criminales, estos abren fuego, causando un tiroteo que mata a varios hombres. Louis y Rick filman todo mientras uno de los criminales es asesinado, y el otro resulta herido pero aún puede correr y subir a su furgoneta para escapar. La policía inmediatamente lo persigue y Louis recoge a Rick antes de seguirlos también. Mientras Louis conduce como un maníaco, sigue gritándole a Rick para que no deje de grabar. La persecución de coches es tan loca que un vehículo civil choca contra un coche de policía, sacándolo del juego. El otro coche de policía continúa siguiendo al criminal, quien comienza a embestir su coche con su furgoneta hasta que causa un accidente que hace que ambos, él y los policías, choquen. Louis se apresura inmediatamente para obtener una toma de todos los cuerpos, y de repente anuncia que el criminal está muerto. Pide a Rick que venga y grabe para que pueda aprender más sobre las tomas espantosas, pero cuando Rick se acerca, resulta que el criminal está vivo y le dispara a Rick. Louis no parece sorprendido y continúa grabando mientras el criminal sale del coche, pero antes de que pueda herir a Louis, escucha llegar a la policía e intenta huir. Sin embargo, la policía lo abate también. Luego, Louis revisa a Rick y graba sus heridas, haciendo que Rick se dé cuenta de que Louis sabía que el criminal estaba vivo, y usó a Rick para obtener una mejor historia. Louis no muestra remordimiento y toma la cámara de Rick después de que muere. Después, Louis lleva todo el metraje a Nina, quien está encantada por toda la imaginería espantosa. Cuando están a punto de emitir en vivo, Frank informa a Nina que una fuente secreta pero confiable le ha dicho que el crimen en la casa no había sido al azar, los matones se habían vuelto violentos porque la familia había sido parte de la mafia y estaban escondiendo sustancias ilegales. Sin embargo, Nina se niega a añadir el detalle a la historia, diciendo que la tragedia del hombre común vende más. Frank le dice que suena como Louis, pero Nina lo toma como un cumplido, diciendo que Louis los ha inspirado a alcanzar más alto. Más tarde, la detective Frontier llega a la estación y exige tener el metraje ya que es evidencia, pero Nina se niega a entregar las cintas sin una orden judicial. Entonces, Frontier lleva a Louis a la estación para interrogarlo, pero él se mantiene tranquilo y se apega a su historia. Frontier se enfurece cada vez más y lo acusa por sus locas e inmorales políticas de trabajo, sin embargo, tiene que liberarlo porque no tiene pruebas. Unas noches después, Louis consigue 2 furgonetas con el logotipo de Video Production News y contrata a 3 pasantes. No les pagará a ninguno de ellos, pero promete que no los hará hacer nada que él mismo no haría. Antes de que se vayan juntos a buscar la próxima historia. Y así termina esta increíble historia. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video nuevo. Hasta la próxima. Gracias por ver.